Llegamos hoy al tema número 3 de esta semana de gratitud. Este tema le hemos titulado "De la abundancia del corazón crece la gratitud". Y quiero comenzar con un texto del Salmo 50. El versículo 23 nos dice: "Quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación". Tomado de la Nueva Versión Internacional. Quien me ofrece su gratitud me honra. Así nos dice el salmista. Y me gustaría que en esta oportunidad podamos redefinir bien cuáles son las prioridades que hemos establecido en nuestra vida. Porque dependiendo de cuáles son nuestras prioridades, podremos nosotros expresar o no nuestra gratitud por lo que está sucediendo en nuestra vida. Reconocemos a Dios como el creador de todas las cosas. La Biblia es clara cuando establece que de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y lo que en él habita. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Este salmo nos ayuda a entender de forma clara estos dos salmos que he citado, Salmo 19, el Salmo 100, que Dios es el que nos ha creado y que tenemos que reconocer que fue Él que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Una de las prioridades que debemos tener siempre es reconocer a quién le pertenecemos, quién nos creó, quién tiene el derecho de creación sobre nosotros, pero no solo que nos creó, sino que nos redimió, además de habernos creado y nos extraviamos en el pecado. Ese Dios extraordinario, misericordioso, bondadoso, ese Dios de amor, nos ha comprado en la sangre de Cristo. Reconozcamos entonces a Dios como el dueño de todas las cosas. Número uno, de todo lo que Él ha creado. Número dos, de mi propia vida, que me la entregó y me rescató. Del tiempo que nos ha entregado, de las habilidades o talentos que nos ha dado, de los recursos que ha colocado en nuestras manos. Reconozcamos a Dios como el sostén de la vida y el director de todo lo que sucede en este planeta y en el universo completo. Dios sostiene su creación. Esas normas y leyes que rigen el universo tan exactas solamente pudieron pasar por las manos de un Dios todopoderoso que lo ha creado. Reconozcamos a Dios como el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Así debemos reconocer a Dios. Cuando nosotros estamos dando ese lugar a Dios, reconociendo a Dios de esta manera, entonces estamos diciendo que Dios es lo primero, lo más importante y lo mejor en nuestra vida. Y si establecemos a Dios como lo primero, lo más importante y lo mejor en nuestra vida, entonces vamos a rendirle a Él nuestra gratitud. Santiago, capítulo 1, versos 17 y 18 nos dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Dios. Tenemos que reconocer que todo lo bueno que puede pasar en nuestra vida pasa porque viene de lo alto, del Padre que nos creó. Y el verso 18 sigue diciendo: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Anteayer hablamos de las primicias. Cuando se traía la ofrenda de las primicias, entonces era lo mejor que se traía. En primer lugar a Dios. Y dice Santiago 1:18 que nosotros debemos ser primicias de sus criaturas, dar lo mejor de nosotros para Dios,
en primer lugar a Dios, que Dios sea lo primero, lo más importante y lo mejor en nuestra vida. Jesús se enfoca en lo más importante, en una narrativa que parece muy dura de Jesús, hablando con los fariseos en Mateo capítulo 23. De hecho, cuando Jesús dice estas cosas, las dice con pesar en su corazón, y dice el deseado de todas las gentes, narrando este capítulo 23, que estas palabras salen de los labios de Jesús, pero las lágrimas estaban rodando por sus mejillas. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo que era tan trascendente en este momento para los fariseos? Capítulo 23 de Mateo, verso 27, leemos lo que nos dice la palabra de Dios. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Fíjense que en el texto Jesús está diciendo un término que pareciera ofensivo, pero Jesús está diciendo una verdad. ¿Por qué Jesús le dice a estos maestros de la ley, a estos fariseos, hipócritas? Vamos a ver las razones, la sigue diciendo el verso 27. Son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Los fariseos vivían de la apariencia, vivían para ser vistos de los hombres, para mostrar a los hombres su apego con la ley. Los fariseos vivían para que los hombres los aplaudieran, para ser reconocidos, para sentirse más importante y mejor que los demás. Pero Jesús está diciendo aquí, basta de estar con esta hipocresía. En el versículo siguiente va entrando más en un aspecto que me gustaría que miráramos. Dice, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Por fuera parecen justos, porque están apegados a la letra de la ley y han puesto 1000 leyes más para que las cosas se hagan. Al sábado le colocaron 1000 leyes, literalmente. Y una de esas leyes era que no podías tirar una piedra más allá de cierta distancia porque el esfuerzo que eso conllevaba, entonces era violación del sábado. Que no podías dar más de 1000 pasos durante el sábado porque si dabas el paso 1001, eso ya era violación del sábado. Y como esas pusieron otras tantas leyes al sábado para ser visto de los hombres, para mostrar su justicia ante los hombres, pero por dentro estaban planificando matar a Lázaro y matar a Jesús. Matar a Lázaro porque era un testimonio inequívoco del poder divino de Jesús. Entonces, para desaparecer ese poder divino de Jesús, planificaron matar a Lázaro y matar a Jesús. Entonces, ¿qué había por dentro de los fariseos? Podredumbre, maldad. Es lo que está diciendo Jesús con estas personas. Pero en el versículo 23, Jesús dice algo muy, muy trascendente. Vamos a leerlo. Mateo 23, 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Fíjense que aquí Jesús está destacando algo muy importante, y es que ellos están diezmando. Están diezmando, pero están diezmando hasta lo más ínfimo, como eran la menta, el anís y el comino, plantas pequeñas, especias que se utilizaban y que las tenían sembradas, y aún esas especias, esas plantas que tenían allí en su sembradío, ellos calculaban y sacaban el diezmo de la menta, del anís, del comino. ¡Wow! Pero qué rigurosos, mira, hasta de las plantas más pequeñas que tienen en su patio, ellos dan el diezmo. Y aplaudían estas actitudes. Pero Jesús está diciendo algo trascendente. Hacían esto, pero descuidaban la justicia,
la misericordia, la fidelidad. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, Jesús mismo puso ejemplos. Cuando ellos decían que la ofrenda de alguien era corbán, le dejaban incluso a los padres fuera de lo que podían dejarle. En su andar, en su caminar, podemos ver cómo justamente una persona que es tan estricto en el diezmo y entonces está planificando matar a Jesús y matar a Lázaro. Eso y tantas otras cosas que se veían en la vida de estos hombres. Pero el versículo termina de una manera que llama nuestra atención. Dice el versículo: debían haber practicado esto. ¿Qué es esto? El diezmo. O sea, deben practicar esto, deben diezmar, pero sin dejar aquello. ¿Qué es aquello? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Mis amados, para aquellas personas que dicen que el diezmo no es trascendente, que el Nuevo Testamento no habla del diezmo, Jesús está diciendo aquí de forma clara e inequívoca que el diezmo hay que practicarlo. Esto debían practicar, pero sin descuidar aquello. O sea, el que tú diezmes, el que tú des tus ofrendas, no te da el derecho de descuidar lo que es más importante en la vida del cristiano: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es lo que Jesús le está queriendo enfocar a estos líderes religiosos. Yo no puedo escudarme en que yo doy ofrendas, en que yo doy diezmo, para entonces descuidar los aspectos más trascendentes en los que se basa la vida cristiana. Cuando miramos al apóstol Pablo, podemos ver cómo él nos habla acerca del señorío de Cristo. Porque cuando Cristo es el Señor de mi vida, entonces todo lo que va a pasar en mi vida va a ser en base a que Cristo es el que comanda mi vida, a quien yo le sirvo, a quien yo me he entregado. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué balanza está colocando Jesús en este momento? No podemos servir a dos señores. Es claro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. En otras versiones dice: y a Mamón, el Dios de las riquezas. Lo que estamos viendo en este verso es que Jesús está enfocando que lo trascendente en nuestra vida es quién es el Señor de mi vida, a quién yo sirvo. Si yo sirvo a las riquezas, no puedo servir a Dios. Hay un antagonismo que Jesús establece entonces entre servir a Dios y servir a las riquezas. Porque las riquezas se levantan como un Dios. Cuando las personas tienen recursos materiales, entonces pueden hacer casi cualquier cosa en esta vida. Y eso lo lleva a apartarse de Dios. Por eso fue que Jesús dijo que es difícil para un rico salvarse, no imposible. Difícil. Por eso habló de que más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja, una puerta estrecha de la que tenían que desprenderse de otra cosa para poder cruzar. Pero no es que no podía cruzar, porque literalmente un camello no puede entrar por una aguja literal. Era la puerta que se llamaba aguja, que era una puerta estrecha que había que descargar al camello para poder cruzar a través de esa puerta. Y eso era un símbolo de lo que debía pasar con la vida de las personas que vienen muy cargadas con cosas para poder entrar en el reino de los cielos. Mis amados, no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo convertir las riquezas en un Dios. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, las riquezas que Él ha puesto en mis manos están al servicio del Señor de mi vida. No son ellas las que comandan mi vida. Es el Señor de mi vida que me está diciendo cómo usar lo que ha puesto en mis manos. Es lo que Jesús nos está diciendo en Mateo 6:24. Pablo nos habla acerca del señorío. Romanos capítulo 7, verso 18. Yo sé que en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Estoy leyendo la nueva versión internacional.
O sea, en mí, esta naturaleza pecaminosa, no hay nada bueno. Es lo que Pablo está enfocando, hablando de la naturaleza humana y la naturaleza espiritual, esa lucha interna que se da en nosotros. De hecho, sigue diciendo el verso 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Hay una lucha en mi cuerpo. Mi naturaleza humana se opone a mi naturaleza espiritual. Mi naturaleza espiritual quiere hacer algo, pero la humana, la pecaminosa, la carnal, no deja que se haga eso que la espiritual quiere hacer. Hay una lucha interna fuerte en mi alma, en mi vida, en mi cuerpo, en mi ser. Y entonces dice el verso 24, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces concluye de una manera extraordinaria su disertación del capítulo 7 en el verso 25 al decir, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que Pablo nos está enfocando? Yo no puedo por mí mismo hacer nada, a menos que yo haya entregado mi vida a Cristo mi Señor. A menos que yo haga de Cristo mi Señor, yo no puedo luchar contra los deseos de la carne, porque finalmente me van a dominar los deseos pecaminosos de la carne. Pero cuando Cristo es el Señor de mi vida, entonces Él me va a dar la victoria sobre la carne, sobre los deseos pecaminosos que hay en mí, en este cuerpo humano que anhela las cosas de este mundo. Pero esa mente espiritual que Cristo pone en mi vida, cuando Él se convierte en mi Señor, me va a dar la victoria. La victoria nos la va a dar el Señor cuando Cristo se convierte realmente en mi Señor. Por eso en Gálatas 2:20 Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Cuando yo estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto se da cuando Cristo se convierte en el Señor de mi vida. Cuando hemos llegado a este punto, podemos llegar a una comparación entre el viejo enfoque de la mayordomía y el nuevo enfoque de la mayordomía cristiana. ¿Cuál es el viejo enfoque? Bueno, el viejo enfoque es la iglesia necesita de dinero para poder hacer la predicación del evangelio en el mundo. La iglesia tiene que aumentar las donaciones, tiene que venir más y entonces apelar, miren, necesitamos esto. Pero ¿cuál es el nuevo enfoque de la mayordomía? Cristo debe ser el Señor de mi vida. El señorío de Cristo en la vida del cristiano. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, todo lo que está en mis manos le pertenece al Señor de mi vida. Eso es lo más trascendente que debemos entender. Y colocar a Cristo cada día como el Señor de nuestra vida, reconociendo que Él es el Creador, que fue Él que nos hizo, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que Él ha hecho todo, pero nos hizo y nos compró a nosotros. Le debemos a Él todo, porque Él nos ha dado todo. Mis amados, ¿qué sucede cuando Cristo es el Señor de mi vida? Quiero que pongamos el ejemplo de lo que estaba pasando con las iglesias de Macedonia. Segunda de Corintios, capítulo 8, nos narra lo siguiente. Pablo está hablando de esta iglesia de Macedonia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En el versículo 2 de ese mismo capítulo hay algo que quiero rescatar. Dice el apóstol, porque
en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué pasó con las iglesias de Macedonia? Abundó la generosidad. Han dado no conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. Lo que está diciendo este versículo es que no eran personas ricas, no eran personas adineradas que tenían dinero de sobra y sacaron de sus grandes riquezas para dar. No, estamos hablando de personas pobres, de personas comunes que vivían del día a día. Y estas personas se habían entregado al Señor y el testimonio de esto era de que ellos se negaron de cosas a sí mismos, cosas que ellos podían hacer para poder contribuir con lo que debía llevarse como ofrenda a otros lugares. Y por eso Pablo está diciendo, han dado no solo conforme a sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. Porque se negaron a cosas de sí mismos para poder contribuir para que abunde la generosidad en lo que se va a hacer en este proyecto. Y en el verso 4 me impresiona la actitud de los macedonios. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En esta ofrenda que hay que llevar para esta zona donde hay dificultades, no nos detenga, déjenos poder seguir aportando para que ellos también puedan recibir una bendición. Nos rogara, dice el apóstol Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Se sentían privilegiados de poder contribuir para la obra del Señor. Qué extraordinario testimonio de las iglesias de Macedonia. Y el verso 5, segunda de Corintios 8, sí, sigue diciendo, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí está el secreto. ¿Cuál es el secreto para que abunde la generosidad? Que primero nos demos nosotros al Señor. Se dieron a sí mismos primero al Señor. Cuando nos damos primero al Señor, cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces lo que está en nuestras manos es de Cristo. Porque Él es que domina mi vida. Él es el que dirige. Él es el que guía mi vida. Pero cuando miro el testimonio de los filipenses, también me impacta lo que estaba pasando con los filipenses. Vamos a ir ahora a la lectura en la palabra de Dios de Filipenses capítulo 4, verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué bonito texto. Lo que enviaron los filipenses, está diciendo el apóstol Pablo, lo he recibido. ¿Y qué he recibido? He recibido olor fragante, porque lo que ustedes han hecho lo han dado con buena voluntad, con alegría, con gozo, con entusiasmo, porque se han entregado al Señor. Entonces, cuando nos entregamos al Señor y colocamos algo en las manos del Señor, entonces eso sube ante la presencia de Dios como un olor grato, un sacrificio que Dios acepta. Recuerden, hermanos, que el Señor dice que Él estaba cansado de los sacrificios que traía Isaías capítulo 1. Ya no me traigan más sacrificios. Eso me es abominación. Detesto esto. ¿Por qué Dios no quería que trajeran sacrificios? Porque no representaba la entrega de su corazón. Los sacrificios que estaban trayendo no representaban el arrepentimiento y la entrega. Pero cuando yo me he entregado primeramente al Señor, cuando me he arrepentido, cuando Cristo es el Señor de mi vida, lo que yo doy sube como un olor grato.
ante la presencia de Dios, como si hubiera holocausto que se entregaba en el altar del sacrificio. Filipenses capítulo 4, verso 19, nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué extraordinario. El apóstol Pablo le dice a ellos: no se preocupen si les falta algo, porque mi Dios va a suplir todo lo que les puede faltar. No eran ricos los filipenses, pero lo que enviaron lo dieron con gozo. Y Pablo dice: Dios va a suplir todo lo que le puede estar faltando en esta tierra, conforme a sus riquezas, porque Dios es el creador de todo, es el dueño de todo, es el que tiene el poder de todo. Mis amados, ¿por qué no estamos más agradecidos? No estamos más agradecidos porque a veces olvidamos lo que debemos establecer como las prioridades en nuestra vida. Olvidamos lo que tenemos que establecer como lo que es más importante en nuestra vida. Y no podemos olvidar lo que Dios hace por nosotros. Cuando reconocemos esto, entonces la gratitud va a brotar en nuestra vida. Salmo 103 nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, porque es que el ser humano tiende a olvidar. Y en un momento estamos muy alegres, muy contentos, muy dispuestos, pero después comenzamos a olvidar. Y por eso el salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles? Por ejemplo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Verso 3. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El Señor es el que hace todas estas cosas. Entonces, no olvides que es Él que hace eso. Si tú tienes en mente que Dios es el que te sana, el que te cuida, el que te rescata del hoyo, el que te corona de favores, el que te da sus misericordias cada mañana, que son nuevas cada mañana, entonces tú vas a estar siempre agradecido por lo que estás recibiendo de Dios. No olvidemos lo que Dios hace por nosotros cada día, lo que Dios nos otorga cada día. Moisés nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte, porque es que cuando te olvidas es que vienen los problemas. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti, cómo te libró del pecado, cómo te sacó de la maldad, de este mundo de maldad. Cuídate de no olvidar. Lo peor sucede cuando después de haber conocido a Dios, entonces nos olvidamos de Dios. En Romanos capítulo 1 dice el apóstol Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando dejamos de dar gracias a Dios, entonces hay consecuencias que vienen. Nos comenzamos a olvidar de quién es Dios, de su poder, de su misericordia, de todas las bondades que ha manifestado, cómo nos rescató del hoyo. Y entonces se entenebrece nuestro entendimiento. Hermanos, no podemos olvidar. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Quién es Dios, su poder, su misericordia, su bondad para con nosotros. Mantener siempre delante de nosotros para poder darle gracias. Por eso este versículo dice: no le glorificaron ni le dieron gracia. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Aprender a ser agradecidos por quién es Dios y por lo que hace en nuestras vidas. En el Salmo 50, verso 23, estoy leyendo una nueva versión internacional, estos versículos que vienen ahora. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Así comenzamos, ¿verdad? Recuerda. Quien me ofrece su gratitud, me honra. El Señor espera nuestra gratitud. El Señor anhela que seamos agradecidos. Si nosotros no olvidamos, entonces vamos a ofrecer a Dios nuestra gratitud.
Gracias a Dios por su don inefable. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios por Cristo Jesús, 2 Corintios 9:15. Ese don inefable de Cristo Jesús que se entregó por nosotros para nuestro perdón y salvación. 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos da la victoria. Hay que darle gracias por la victoria que nos da en Cristo Jesús. Salmo 116:17. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Ese sacrificio de gratitud, en otra versión dice, un sacrificio de alabanza. Ese sacrificio de gratitud que expresamos delante de Dios tiene que salir de un corazón donde Cristo es el Señor, donde le reconocemos como lo primero, lo más importante y lo mejor. Y termino con 2 Corintios 2:14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Aleluya. Gracias a Dios que en Cristo nos hace triunfantes y a través de mi vida, entonces Dios esparce la fragancia de su conocimiento. Sea agradecido por lo que Dios hace por ti. No olvides todos sus beneficios y Dios podrá usarte para que se esparza la fragancia de su conocimiento. ¿Quieres tú esparcir esa fragancia del conocimiento de Dios? Yo quiero. Seamos agradecidos. Dios te bendiga.